tema de la... ok, continúa. Se está grabando, qué bueno. Este módulo 5, ¿no es cierto?, enfatiza mucho el tema de la evaluación de programa, y en particular el de la evaluación ex ante, ¿ya? El término evaluación ex ante se refiere a una evaluación que se hace antes de que los programas comiencen su ejecución, ¿ya? De ahí el término ex ante. Y esto que puede parecer raro, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a evaluar algo que todavía no se pone en marcha, no comienza a funcionar, no se está implementando? Tiene que ver básicamente con una evaluación de su diseño, ¿ya? Entonces, evaluación ex ante de diseño puede ser más claro el concepto, o evaluación de diseño, ¿ya? También, un poco usando la nomenclatura más antigua, esto puede entenderse o llamarse formulación de programas o de proyectos, ¿ya? Entonces, la formulación o la evaluación ex ante o evaluación de diseño se refiere básicamente a poder presentar la idea de programa, de lo que yo quiero hacer, ¿no es cierto?, en un formato simple, pero autocontenido, ¿ya? Consistente, donde se respondan preguntas básicas de en qué va a consistir la intervención. La intervención pública, la intervención de un gobierno regional, de un municipio, de una ONG, ¿ya? Y esas son las técnicas que se enfatizan en este módulo, ¿ya? Vimos, ¿no es cierto?, o ustedes vieron ahí en el material que está disponible en la plataforma, y se hablaba mucho de marco lógico, de árbol de problema y de formulación, ¿ya? Y del concepto de programa también, que no está de más mencionarlo. Primero entendemos esto como un instrumento que es de aplicación universal, por decirlo así, o al menos es de aplicación a todo lo que se refiere dentro del ámbito público, ¿ya? De hecho, tanto el marco lógico como el árbol de problema y todas las técnicas de formulación de programas no solo se utilizan en Chile, ¿no es cierto?, sino que la utilizan los organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, Naciones Unidas, ¿ya?, para algunas agencias de cooperación internacional, ¿ya?, para la formulación de proyectos. O sea, cuando un solicitante, ¿no es cierto?, cuando alguien que quiere postular a fondos de estos organismos, presenta un proyecto o quiere presentar un proyecto, se le pide que lo haga con este formato, ¿ya? En Chile lo usa la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Desarrollo Social hace ya 8 años, ¿ya? Desde el año 8 o 9 años, desde el año 2012, ¿ya? Y pensado principalmente para programas nuevos, ¿ya? Programas que los distintos servicios públicos del nivel central, hay que decirlo, no tiene un alcance todavía regional, del nivel central, servicios públicos que quieren presentar iniciativas para que sean financiadas en el presupuesto del año siguiente, ¿ya? Los que son sociales tienen que canalizar esa solicitud a través del Ministerio de Desarrollo Social, salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera, y los del ámbito más económico a través de la Dirección de Presupuestos, ¿ya? Ambas instituciones utilizan la misma metodología y formatos, conceptos, pautas, etcétera, etcétera, bastante similares, ¿ya? Entonces, el instrumento, ¿para qué está pensado? Cuando yo estoy lanzando una iniciativa, cuando tengo por un mandato de política pública, por un mandato que está en el plan de desarrollo regional, por algún cumplimiento de una ley nueva, por ejemplo, necesito implementar un programa público. Profesor, ¿Ya? ¿Sí? me consulta aquí, soy Marcelo Sepúlveda. Omar, ¿qué tal? Respecto, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe el atraso, No se profesor. preocupe. Ya. Profesor, mire, usted nos dijo que
estos programas se analizan en forma centralizada, no centralizada, usted hubo otra palabra, se analizan en Santiago, ¿ya? Por ejemplo, Claro, proyectos sociales en Mideso y proyectos de índole económico por IPRES. Pero, ¿sabe exacto. qué? Ya, es que lo que pasa es que yo he notado, yo trabajo en el gobierno regional, que básicamente los programas de inversión eh, que llegan de Corfo, de Mideso no hemos tenido ninguno, que llegan a solicitar fondos regionales, son la copia de lo que ocurre, lo que se piensa en Santiago, Ujú. ¿ya? Y básicamente ya los gobiernos regionales, al menos en Arica, nos está pareciendo de muy poca innovación, ¿ya? Ok. O sea, porque pertenencia regional, como que no lo estamos encontrando mucha, preferiríamos hacer otra cosa. El juicio de ellas, si tenemos un organismo como Corfo, grande, INDAP, que también es grande, POSI, también es grande, innovación regional no hemos visto mucho. Ya es que el gobierno regional pide algo más cercano, Ujú. como que entran ahí en fricción con ellos mismos y no saben tener alguna propuesta regional. Entendemos que la región más apretada del país, como la de Arica, más apartada del Ujú. centro, no, nos da la impresión de que estamos recibiendo lo que alguien en Santiago creyó que era mejor, pero no necesariamente es así. Sí, no, de eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. El, a ver, el presupuesto, si ustedes se fijan bien, también se formula a nivel central, ¿ya? Entonces, estamos en el contexto. ¿Y por qué se formula el presupuesto a nivel central? Porque tenemos una autoridad fiscal, ¿no es cierto?, que parte de una administración pública, ¿no es cierto?, de un Estado unitario y presidencialista, y por lo tanto, por definición, centralizado, ¿ya? Entonces, lamentablemente, ¿no es cierto?, todos los instrumentos de evaluación y en cualquiera de las líneas, etcétera, evaluación de inversiones, ¿no es cierto?, responde a esta lógica centralizada, porque tenemos un Estado muy centralizado, pública y una administración fiscal. Las regiones no tienen fuentes de ingresos. Todos los ingresos se recaudan en el nivel central y el nivel central los reparte a través del presupuesto hacia las regiones, ¿no es cierto? Y hacia, bueno, una parte chica hacia las regiones y hacia los municipios a través de transferencia. ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces, este sistema tan centralizado se refleja en todo, en absolutamente todo, y particularmente en estos instrumentos, ¿ya? Te doy un Lo que, le, ejemplo. lo que les pasa a ustedes, que no es porque esté lejos, digamos, es porque Rancagua está a 100 kilómetros de Santiago, y el año pasado tuvimos también unas conversaciones con agentes de planificación del gobierno regional de O'Higgins, y adolecía de lo mismo, digamos, ¿ya? Eh, eso, no sé, perdón, tú querías decir algo más. Le quería dar un ejemplo. El programa Chile Propietario, que se ¿Chile qué, anunció el año perdón? 2000. Chile Propietario, Ya, ya. programa Chile Propietario. Ese programa se anunció con bombos y platillos apenas empezó el gobierno, segundo gobierno Piñera. Ajá. Como en abril de 2018 ya estaba ese programa ya en boga, y vimos que la ministra de la cartera lo impuso en todo Chile. Uh-huh. Pero impuso que lo hicieran los gobiernos regionales, impuso que lo financiaran los gobiernos regionales. Claro, ¿Ya? claro. ¿Y usted me creerá que ese proyecto es ilegal por donde usted lo vea? Imagínese, sí, po. Ya, por eso. Gracias a Dios la Contraloría no ha hecho ninguna fiscalización a ese programa. Ese Ya. programa está completamente mal financiado. Bueno, en ese momento nadie repasó porque iba a actuar un organismo con cara de descentralizado como era el gobierno regional hasta hace 2 semanas. El intendente no podía decir que no. Uh-huh. Pero el problema es que nosotros avisotamos en Arica, se replicó en todo Chile.
Hoy, claro. lo único que queremos es que ese programa, que iba a durar 18 meses, pero que va en el mes 36, se cierre y olvidarlo. Sí, sí, yo sé que ocurren a nivel regional esas inconsistencias, digamos. A mi juicio, esas inconsistencias debieran terminar o se debiera avanzar en terminar con ellas con la creación de los gobernadores regionales y la nueva institucionalidad, digamos. ¿Ya? Sin embargo, igual pienso que nos estamos apartando un poquito del tema. Los países que son descentralizados, ¿ya? Nacieron descentralizados. Y lo que ha ocurrido en el proceso histórico, estamos hablando de los países de América, que es nuestro referente, digamos, es una mayor centralización. ¿Ya? O sea, el país vecino, Argentina, ¿no es cierto? Las 4, 5, 6 provincias principales eran prácticamente países autónomos al momento de la independencia. ¿Ya? Y parten descentralizados. Y el proceso histórico lo lleva a centralizar y cada vez se acumula mayor el poder en Buenos Aires y en el gobierno federal. En Estados Unidos pasa algo similar, digamos. O sea, en Estados Unidos partió descentralizado porque eran 3 estados distintos, ¿no es cierto? Y dentro de cada estado, cada comunidad era muy independiente. Y el proceso ha llevado a que se vaya centralizando ese país. Entonces, yo particularmente no he visto ningún país que desde que surge como nación y evoluciona se haya ido descentralizando. Por lo tanto, creo que es un proceso que debe ser muy, muy complejo, digamos. ¿Ya? Solo por esa primera observación. O sea, si uno ve la historia de Estados Unidos, ha sido la lucha permanente entre el nivel federal y los estados, ¿no es cierto? Y el nivel federal ha ido ganando poder, entre comillas, poder político, influencia, ha logrado dominar a los estados a través de las guerras externas. O sea, al principio, el Estado federal era el ejército. De hecho, Washington era un fuerte militar, digamos. ¿Ya? A través de las guerras con los indios, las guerras con México, las guerras con España, después de la Primera Guerra Mundial, se va fortaleciendo el Estado federal, empieza a recaudar recursos para financiar el ejército y para financiar la guerra y se fortalece. ¿Se fijan? Y después, ¿qué decir? Lo mismo con las policías, la Policía Federal, etcétera, etcétera, un poco la historia. Siempre fue una pugna con los poderes subnacionales y una mayor centralización. En el caso de Chile y todos los países que parten centralizados, debe ser más difícil. ¿Se fijan? Más difícil aún porque un país centralizado, descentralizarlo, debe ser como un proceso histórico mucho más complejo, digamos. Nos encontramos, ¿no es cierto?, en una etapa en que se pensó una mayor descentralización. Este nuevo modelo, ¿no es cierto?, con un gobernador elegido, partió en el gobierno de Bachelet, uno me parece, ¿ya? Por ahí, año 2000, bueno, pasa muchos años atrás, varios años atrás, y era bastante más audaz, digamos, ¿ya? Contemplaba no solo la elección del gobernador, sino que también un mayor grado de descentralización fiscal y administrativa. Pero al final terminó solo con la elección del gobernador, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que los gobernadores que están comenzando enfrentan un panorama bien complejo porque van a tener toda la responsabilidad
pero no van a tener los recursos, ¿ya? No van a tener el poder necesario o la autoridad necesaria sobre los servicios públicos que están en la región y sobre los recursos públicos que están en la región, ¿ya? Me parece que eso quedó pendiente, digamos, y de alguna manera la nueva constitución debiera ser como el elemento que permitiera completar esta descentralización. Para mí, descentralización necesariamente implica descentralización fiscal. ¿Y qué es descentralización fiscal? Que los gobiernos regionales puedan recaudar ingresos. Porque un gobierno sin ingresos no es nada. O sea, un gobierno que tiene que pedirle plata a otros gobiernos para operar no existe, digamos. Entonces, el paso primordial para mi gusto es la descentralización fiscal como pilar, y sobre eso la descentralización administrativa, que es lo que implica el traspaso de los servicios públicos de la región al ámbito de control regional, y la elección obviamente democrática de los gobernadores. O incluso en la elección democrática también de un consejo regional, una especie de fiscalizador o legislador regional, digamos, ¿ya? Que sería lo ideal. Eso. Eso principalmente es lo que yo pienso respecto al tema de la descentralización, ¿ya? No sé si volvemos un poco al tema de la clase. Ok. Bueno, en ese contexto es que surgen todos estos instrumentos. Lo que está acá es como un poco un resumen, ¿no es cierto? Un diagrama de lo que es la evaluación ex ante de diseño, ¿ya? Y la premisa fundamental que está detrás de este marco conceptual, por decirlo así, es que las intervenciones públicas, programas, proyectos, ¿no es cierto?, iniciativas, políticas públicas, surgen porque hay un problema que afecta a un grupo de la población, ¿ya? Si no hubiera un problema que se expresa en una brecha, una falta de, una necesidad, ¿no es cierto?, de un grupo de la población, deserción escolar, morbilidad, problemas de ingreso, falta de baja empleabilidad, etcétera, etcétera, no se justificaría la existencia de una política pública. O sea, las políticas públicas y los programas públicos existen para solucionar problemas específicos y concretos de la sociedad, digamos, de la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, el primer paso para definir y para formular bien un programa, para diseñar bien un programa, es entender claramente cuál es el problema que se está abordando, ¿ya? Y eso se aborda metodológicamente a través del diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico, en términos muy simples, consiste en acotar, especificar, aclarar, ¿ya? Y todos esos verbos, muy bien el problema que se quiere resolver, ¿ya? Además de las causas que explican por qué existe ese problema, ¿ya? Las causas o razones o factores que explican la existencia del problema, ¿ya? Entonces, el problema principal que se quiere resolver, las causas que lo explican, ¿ya? Las causas que dan pie o que hacen que exista este problema, ¿ya? Y un tercer elemento son los efectos de largo plazo, ¿ya? La forma de aproximarse a los efectos es decir, bueno, ¿qué va a pasar? Tenemos un problema y un grupo de la población queda afectado por ese problema, ¿ya? La forma de aproximarse a los efectos es plantear la pregunta de qué va a pasar con la población
en el largo plazo, en el futuro, si es que no hacemos nada por resolver el problema hoy. ¿Ya? Yo tengo unas clases mucho más extensas, pero como esta es cortita, acá tengo más ejemplos, pero los voy a mencionar. Por ejemplo, si el problema principal, por ejemplo, fuera la deserción escolar, ya creo que está en la clase, en el video, ¿no es cierto? Está ese caso, ¿ya? Lo primero es que uno, bueno, tiene que acotar bien cómo va a entender la deserción escolar, ¿ya? Para no confundirlo con otros problemas asociados a la educación de los jóvenes, ¿ya? Definir principalmente en qué voy a entender yo por deserción escolar, ¿ya? Ojalá especificando un poco la métrica de cómo la voy a medir. O sea, jóvenes en edad escolar que se encuentran fuera del sistema, ¿ya? Si yo digo el problema de la deserción escolar, alto índice de deserción escolar en la enseñanza media, entonces, bueno, digo, ¿cuáles son los jóvenes entre 14 y 18 y 16 años deberían estar en la enseñanza media? Y por lo tanto, jóvenes entre 14 y 16 años que están fuera del sistema escolar. Son desertores y no, por lo tanto, ese es mi indicador de deserción escolar. Después de acotar bien el problema, tengo que buscar las causas, ¿ya? Y ojalá esa explicación de las causas sea lo más, entre comillas, científica posible, ¿ya? Ojalá yo contara con una encuesta, un estudio que me dijera, mira, se entrevistó a 100 o 120 jóvenes que están fuera del sistema escolar y les preguntó por qué estaban fuera. ¿Cuáles son las razones que lo llevaron a él o a la familia, ¿no es cierto?, a tomar la decisión de abandonar el sistema escolar, ¿ya? Las 3 o 4 principales razones que aparezcan en ese estudio deberían ser las causas que yo incorporé en mi diseño de programa, ¿ya? Problemas económicos de la familia que obligan que los jóvenes comiencen a trabajar y abandonen la escuela, problemas de orientación de los jóvenes, por ejemplo, por temas de consumo de droga o alcohol, estoy inventando, o problemas de embarazo adolescente, o de paternidad avanzada por parte de los varones, de los jóvenes, que hace que se les desordene un poco la vida y terminan dejando la escuela porque se sienten agobiados por esos problemas, por ejemplo, ¿ya? Y después, cuando me quiero identificar en mi diagnóstico los efectos, tengo que preguntarme, bueno, ¿qué va a pasar con estos jóvenes en el largo plazo? Son 5, 6, 7 años más, o tal vez menos, ¿no es cierto?, 4 años más, cuando quieran buscar empleo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, consecuencias negativas que ellos van a experimentar en el futuro, problemas futuros, ¿ya? Que se derivan del problema principal, ¿ya? Baja empleabilidad, pobreza o vulnerabilidad social y todos los problemas asociados a la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Se van a derivar de jóvenes que no tienen la educación media completa, ¿ya? Cuando empiezan a, entre comillas, participar en el mercado laboral donde la mayor parte de las personas tienen la educación media completa o nivel de educación técnica, ¿ok? Una desventaja, ¿ya? Un problema futuro. Por lo tanto, el problema es el problema presente, el que yo quiero solucionar. Las causas son cosas que pasaron un poquito en el pasado y que explican por qué existe ese problema. Y los efectos son los problemas futuros que se derivan del problema presente, del problema actual, ¿ya? Por lo tanto, tanto el problema como las causas como los efectos son problemas, pero ocurren en distintos momentos del tiempo y están encadenados, ¿no es cierto?, a través de esta relación causa-efecto, ¿ya? Ustedes tienen el material, ¿no es cierto?, de estudio del módulo, mucha información sobre la técnica del árbol de problemas, ¿ya? El árbol de problemas es ideal para construir un buen diagnóstico, ¿ya? Un esquema muy simple, fácil de aprender, intuitivo, ¿ya? Y es muy útil para esto. Vamos a ver un ejemplo en un ratito más en la clase, pero quería explicarles en qué consiste primero el diagnóstico, ¿ya?
¿Por qué la importancia del diagnóstico? ¿Por qué la importancia de entre comillas, gastar tiempo? A nosotros nos pasa mucho en el sector público que el tiempo es escaso, ¿no es cierto? Los presupuestos son anuales, la plata llega en enero y ya en marzo, abril tenemos que estar ejecutando, ¿no es cierto? Y por lo tanto a veces nos dejamos mucho tiempo para la planificación y para la formulación, ¿ya? A veces pasamos rápido por el diagnóstico y nos vamos directo a la solución, ¿ya? Un poco lo que se propone con esta metodología es un poco invertir eso, ¿ya? Esa tendencia. Pensar, dedicarle tiempo a pensar cuál es el problema que quiero resolver. ¿Por qué? Porque mientras mejor conozca la problemática, mejor es la solución que puedo proponer, ¿ya? Esa es un poco la lógica. Mientras mejor yo conozca específicamente las causas, ¿ya? Es un factor muy importante dentro del diagnóstico. Mientras mejor yo conozca las causas que explican el problema, ¿ya? Voy a diseñar posteriormente una intervención, un programa, un proyecto que va a abordar esas causas y por lo tanto va a contribuir a través de abordar esas causas, a contribuir a solucionar el problema principal, ¿ya? Esa es como la tesis principal, digamos, de este marco conceptual. O sea, conociendo bien el problema, podemos proponer una mejor solución. Los programas públicos son soluciones a problemas concretos de la comunidad. Mientras mejor conozcamos el problema, mejor es la solución que podemos implementar, diseñar e implementar, ¿ya? La participación pasa a ser un elemento muy importante del diagnóstico, ¿ya? Si yo hago un diagnóstico entre cuatro paredes, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que a mí me parece, o a mí o a un equipo de 2 o 3 personas nos parece que el problema que está allá afuera, probablemente no va a ser muy bueno, ¿ya? Acá la idea es recopilar toda la información que sea necesaria y todas las opiniones y puntos de vista que sean útiles a la construcción de un buen diagnóstico, ¿ya? Los procesos de diagnóstico en general deben ser participativos. Y cuando digo participativo es involucrar a todos los actores relevantes, ¿ya? A todas las personas que en el futuro algo van a tener que ver con la intervención, ya sea porque van a ser colaboradores, porque van a ser agentes intermediarios, porque van a ser la gente que va a tener que ir a terreno a implementar la, la, las medidas o los servicios que entrega el programa, o incluso los propios afectados por el problema, ¿ya? O sea, si lo que yo quiero es conocer bien cuál es el problema principal y las causas del problema, una buena alternativa puede ser consultar a los afectados por el problema, es decir, a los futuros beneficiarios, ¿ya? Esta última parte, aquí tengo que ser nuevamente honesto con ustedes, ¿no es cierto? Esta última parte tampoco se da mucho en nuestra lógica de funcionamiento del sector público, ¿ya? En general, los diagnósticos los elaboran equipos de funcionarios públicos, ¿ya? Y toman antecedentes que ellos tienen de estudios y cosas por el estilo, pero no hay mucha consulta a nivel de ejecutores y a nivel de usuarios o beneficiarios, ¿ya? Una cosa que habría que empezar a corregir. Entonces, bueno, una vez que yo tengo definido el problema, lo vamos a ver en la clase que sigue, cada elemento del diagnóstico se asocia a un elemento del diseño del programa, ¿ya? El problema principal va a ser un elemento esencial para definir el objetivo principal del programa, el resultado principal que quiero lograr, ¿ya? Las causas, ya vamos a ver cómo, se van a transformar en las medidas que va a entregar o que va a ejecutar el programa, ¿ya? Los bienes y servicios que va a entregar, ¿ya? Que en metodología de marco lógico se llaman componentes, ¿ok?
Así que vamos. ¿Consultas hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, ¿cómo se hace entonces este ejercicio de árbol de problema y diagnóstico? ¿Ya? Acá tengo un esquema, un ejemplo muy simple, ¿ya? Por fines didácticos, digamos. A veces cuando uno se enfrenta con un problema concreto en la realidad, no es tan simple como parece acá, digamos, ¿ya? Surgen muchas otras dudas. Entonces, como dije, el primer paso es definir el problema principal. Este problema principal debe ser definido en una frase breve, sintética, autocomprensiva, ¿ya? Y debe tener una connotación negativa, ¿no es cierto? Es un problema, entonces debe expresar una carencia, un déficit, una necesidad, una brecha, ¿no es cierto?, que afecta a un grupo de la población. Ejemplo, niños sin acceso a educación, altos niveles de cesantía, altas tasas de movilidad, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que yo trabajo, ¿no es cierto?, en el sector municipal y estoy encargado, ¿no es cierto?, con mi equipo de la salud primaria, ¿ya? De los CEFAM, consultorios, etcétera, etcétera, de un municipio en particular. Supongamos que yo identifiqué en ese ámbito de las políticas públicas que existe un bajo nivel de resolutividad de los centros de salud primarios, ¿ya? Lo primero es definir bien qué voy a entender por resolutividad, ¿ya? Acotar, definir claramente el problema que quiero abordar, ¿ya? Por ejemplo, defino qué nivel de resolutividad o la resolutividad en general implica que un porcentaje muy alto, más del deseado, ¿ya?, de las personas que acuden a los CEFAM no se vuelven a su casa con el problema resuelto, ¿ya? Son derivados a hospitales de mayor complejidad o se van con alguna receta o alguna cosa que como que palea un poco el tema, pero no le soluciona el problema principal, que es su afección de salud, digamos, su problema de salud, ¿ya? Entonces, bajo nivel de resolutividad de la atención primaria de salud, lo voy a entender como que un porcentaje X, ¿no es cierto?, muy alto, de las personas que acuden a los centros de salud primario se vuelven a sus casas con el problema no resuelto, ¿ya? Problema principal. El paso siguiente es hacia abajo, ¿no es cierto?, buscar las causas de ese problema. ¿Cuáles son los factores que explican el bajo nivel de resolutividad o la capacidad de resolver los problemas de salud que tienen los CESFAM o los centros de salud primario? Una posible causa, ¿no es cierto?, que surge del diagnóstico, después de analizar la información, conversar con el equipo, consultarle a los expertos, ¿ya?, podría ser el bajo nivel de calificación del personal, ¿ya? El bajo nivel de calificación del personal explica el bajo nivel de resolutividad. O sea, no hay especialistas en algunas áreas, ¿ya? Y por lo tanto, las personas tienen que ser derivadas a hospitales de mayor complejidad o quedarse en una lista de espera porque el especialista que hay no da abasto para atenderlo a todos, ¿ya? Otra causa que podría explicar este problema es que no hay acceso a exámenes especializados, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se cuenta con los equipos o no se cuenta con los especialistas en manejar esos equipos, ¿ya? Y por lo tanto, nuevamente hay una brecha que implica que hay un bajo nivel de resolutividad de la atención de salud primaria, ¿ya? Entonces, supongamos que para efectos de este caso, ¿no es cierto?, esas son las dos principales causas
de el bajo nivel de resolutividad. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? A su vez, las causas podrían tener otra causa, ¿ya? La causa de la causa o causas de segundo nivel, ¿ya? Entonces es posible identificar como un primer nivel de causas más inmediata, pero algunas de esas causas podrían tener a su vez otras causas que la explican, ¿ya? La causa de la causa. Perdón. Entonces, el bajo nivel de calificación del personal, por ejemplo, podría deberse a que hay una escasa capacitación o bajo acceso a capacitación del personal. ¿Se fijan? Perdón. O también, junto con esto, junto con que hay escasa capacitación, un bajo nivel de retención del personal calificado. Entonces, bueno, el consultorio o el CEFAM no cuenta con especialistas en determinada área porque los sueldos que paga, por ejemplo, son insuficientes y no es posible retener al personal más capacitado, más especializado. ¿Ya? Están un tiempo con nosotros, trabajan un tiempo, pero cuando apenas aparece una oportunidad mejor en otra municipalidad, en un hospital o en el sector privado, se van. Baja retención. ¿Se fijan? Entonces, lo único que quiero graficar con este ejemplo es que las causas podrían ser muchas hacia abajo, ¿ya? Y tener la causa de la causa, segundo nivel, o una causa de la causa de la causa hacia abajo. Causa de primer nivel, causa de segundo nivel, causa de tercer nivel. ¿Ya? Acá no hay una receta metodológica, porque además que es muy simple, ¿no es cierto?, este esquema del árbol de problemas. No hay una receta para decir cuántos niveles uno debiera tener en su árbol de problemas. ¿Ya? Lo único que yo les puedo así como recomendar o sugerir o como intuición es que cuando uno ya está en el segundo nivel o tercer nivel, ya debieran aparecer problemas que son susceptibles de abordar con los recursos, las atribuciones y las competencias legales que yo tengo. O sea, ya debieran aparecer problemas que están en mi ámbito de influencia, por decirlo así. ¿Ya? Ya debiera uno, como decir, visualizar temas que yo cuando digo yo me refiero a la institución, entidad donde yo me desempeño, pueda abordar. ¿Ya? Si estoy en el tercer nivel y todavía no me aparecen cosas tan concretas y sigo como un poco muy arriba, ¿ya? Es probable que haya partido definiendo un problema principal que está muy lejos de mi alcance. ¿Ya? Por lo tanto, este diagnóstico también puede ser recursivo, digamos. Partir con un diagnóstico más global y después empezar a mirar si es que, o a calibrar, ¿no es cierto?, si es que el problema que yo definí como problema principal es un problema que yo puedo abordar con los recursos, con los medios, con las competencias, atribuciones, etcétera, etcétera, que yo tengo. ¿Ya? Identificado, ¿no es cierto?, hacia abajo, todas las posibles causas, ¿no es cierto?, del problema principal, me pregunto, bueno, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, futuras o de largo plazo que tiene la existencia de este problema principal? En este caso, bajo nivel de resolutividad de la atención primaria de salud. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la población afectada? En el mediano o largo plazo, bueno, va a aumentar su índice de morbilidad, ¿no es cierto? Si el nivel primario es el encargado, ¿no es cierto?, de controlar a los pacientes que tienen diabetes, ¿no es cierto?, o alguna enfermedad crónica, y no lo está logrando, obviamente la incidencia de esa enfermedad en la población general de mi región, de mi comuna, va a aumentar, ¿no es cierto? Problema futuro, problema a largo plazo.
Paralelamente, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, como estoy derivando mucha gente hacia los hospitales, podría también provocar congestiones del nivel primario, ¿ya? Listas de espera, las famosas listas de espera, ¿no es cierto?, que conocemos en nuestros servicios de salud, ¿ya? Identifico entonces hacia arriba del problema principal los efectos de largo plazo, las consecuencias negativas que van a ocurrir en el futuro, ¿ya? Y una vez que tengo, por lo tanto, definido el problema principal, ¿ya?, todas sus causas y todos sus efectos, ya tengo el diagnóstico completo, ¿ya? Cuando lo ordeno de esta manera, surge el árbol de problemas, ¿ya? Donde el problema principal está como en el tronco, ¿no es cierto?, del árbol, el centro, ¿no es cierto? Las causas son como las raíces de este árbol y los efectos son las ramas, la hoja, el follaje, ¿ya? Entonces alguien con mucha imaginación y tal vez con una beta artística definió esto como un árbol y lo bautizó con este nombre de árbol de problemas, ¿ya? Que es una técnica muy utilizada en la evaluación social de proyectos, se utiliza desde los años 80 en Chile y bueno, en todas partes, en toda América Latina, ¿ya? Y cuando comenzó a implementarse o comenzó a aplicarse la metodología marcológica en los años 90, también volvió a resurgir el enfoque o la técnica del árbol de problemas, ¿ya? Entonces tenemos este árbol y todas sus ramitas hacia abajo, ¿ya? ¿Qué es lo importante de rescatar de un árbol de problemas cuando está bien construido? Es que implica que a través, ¿no es cierto?, de construir causas que están sólidamente vinculadas por relaciones de causa-efecto, ¿ya? Yo, al abordar las causas, soluciono el problema principal, ¿ya? Y es más fuerte todavía, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema de las áreas de intervención. A veces basta con abordar las causas que están más abajo, más en la base, para, por transitividad, resolver o contribuir a resolver el problema principal, ¿ya? Entonces, un poco la lección, ¿no es cierto?, o la moraleja, o el aprendizaje que deja esta técnica es que un programa bien formulado ya no aborda directamente el problema principal, sino que aborda las causas del problema principal, ¿ya? Y no aborda todas las causas, sino que aborda aquellas causas que están más abajo en cada una de estas raíces del árbol de problemas, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esta lámina que están viendo ahora, yo tengo que las bajas remuneraciones explican la baja retención de personal, ¿no es cierto? Ya expliqué por qué. La baja retención de personal implica que se me va el personal más calificado y por lo tanto yo tengo en promedio un personal menos calificado o con baja calificación, ¿ya? Y eso, a su vez, explica en parte, porque hay otras causas, la baja resolutividad, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo abordando el tema de las remuneraciones, es decir, mejorando las remuneraciones, ¿ya?, pagando más o poniendo un esquema de incentivo, ¿no es cierto?, preocupándome por el tema de las remuneraciones, voy a lograr, por transitividad, incrementar o mejorar o aumentar la retención del personal. Voy a contar, por lo tanto, con personal más calificado y voy a contribuir, al menos por esta línea, ¿no es cierto?, por esta cadena de valor, voy a lograr contribuir a reducir aumentar la resolutividad de la atención primaria. ¿Se fijan? Entonces hay como una especie de racionalidad que surge acá, que
que también tiene que ver con como apuntarle, ¿no es cierto?, al factor que está operando como causa o como cuello de botella, al factor que explica, a los 2 o 3 factores principales que explican el problema principal, ¿ya? De manera de centrar el esfuerzo en eso y no desperdigar esfuerzos ni recursos en causas que son marginales o que no son las que yo debiera abordar, ¿ya? Ese es tal vez uno de los principales valores o valor agregado que tiene esta técnica de formulación de programas, ¿ya? Bueno, el paso siguiente, una vez que tengo el árbol de problemas construido, es pasar, construir o elaborar el árbol de objetivos, ¿ya? Que también se conoce como árbol de medios y fines, ¿ya? Pero más gráfico, árbol de objetivos, ¿ya? Y este paso, metodológicamente, es muy simple y muy rápido, ¿ya? Porque básicamente consiste en poner todo lo que está con una connotación negativa en el árbol de problemas, ponerlo en positivo, ¿ya? Ponerlo como problema resuelto, ¿ya? Poner en positivo un problema significa ponerlo como problema resuelto, ¿ya? Es como si yo me ubicara un pasito adelante en el tiempo, 2 o 3 años más, y dijera, bueno, ¿qué pasó después que implementé mi programa? ¿Qué logré? ¿Ya? Todos estos problemas que están identificados en el árbol de problemas, yo los logré atenuar o resolver, ¿ya? Los pongo en positivo, ¿ya? Entonces, a veces la tentación es agregarle más cosas, ¿ya? Pero yo diría que el trabajo principal, el mayor esfuerzo, el mayor tiempo de diseño, de formulación, debiera ocuparse en la elaboración del árbol de problemas y después, de manera automática, ¿ya?, pasar rápidamente al árbol de objetivos. ¿Cómo se hace? Poniendo lo que está como problema en positivo, como problema resuelto. Entonces, donde decía baja resolutividad de la atención primaria de salud, ahora tengo alta resolutividad de la atención primaria de salud, ¿ya? Ese va a ser mi principal objetivo o resultado que yo quiero lograr con mi programa, ¿ya? ¿Cómo? A través, por ejemplo, donde sea baja calificación del personal, logrando una alta calificación del personal, ¿ya? ¿Cómo? Con un buen acceso a capacitación y con alta retención del personal. ¿Y cómo? Mejorando las remuneraciones, ¿ya? Aquí no puse altas remuneraciones porque eso es muy subjetivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es remuneración alta? ¿Ya? Entonces, remuneraciones competitivas o remuneraciones de acuerdo al mercado, ¿ya? Y hacia arriba, ¿no es cierto?, logrando una alta resolutividad de la atención primaria, voy a contribuir a tener una baja morbilidad en mi zona de influencia, en mi área, y una reducción de las listas de espera y una mejor atención hospitalaria, una atención más expedita, ¿no es cierto?, o un acceso más expedito a los hospitales, ¿ya? Árbol de problemas, árbol de objetivos. Esto va a ser muy útil para lo que ustedes tienen que hacer como tarea. Lo que ustedes tienen que hacer ahí cuando les pido llenar la ficha básica de formulación del programa es básicamente construir este árbol de problemas, poner después esto en positivo y transformarlo en un árbol de objetivos, y después pasar cada uno de estos elementos a la ficha de formulación, ¿ya? Si uno hace por fuera, por decirlo así, de la ficha, el trabajo de elaborar un árbol de problemas y después el árbol de objetivos, lo que debiera ocurrir después debiera ser básicamente una transcripción de la ficha, ¿ya? Por eso también les pongo pocos caracteres. Si ustedes se fijan, es como bastante mezquino con la cantidad de caracteres, porque en realidad no debiera ser como texto, ¿no es cierto?, como narración, muy abundante, ¿ya? Si se fijan, una de las cosas que se privilegian a esta metodología es como la capacidad de acotar y expresar en pocas palabras una ideas bien concretas, digamos,
¿ya? El poder de síntesis, ¿ya? Eso. Entonces, el árbol de problemas, que es problema principal, causa-efecto, ¿no es cierto? Sería la primera parte de la ficha que tienen que ustedes completar como tarea, como trabajo. Y el árbol de objetivos, más algunas cositas que vamos a ver más adelante, ahora en este rato, es lo que va en la segunda parte de la ficha, en la parte de formulación, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasamos a la parte de formulación propiamente tal? Decimos, bueno, los efectos, ¿ya? Al ponerlos en positivo como problema resuelto, van a ser el fin o los fines, si son más de uno, de mi programa, ¿ya? Por ejemplo, el efecto alta morbilidad general, cuando lo pongo en positivo como problema resuelto, contribuir a reducir la morbilidad general. Ese va a ser el fin del programa que yo estoy formulando, ¿ya? En la ficha del trabajo no aparece el fin, no se los pido, ¿ya? Porque traté de simplificar y no complicarlo, ¿ya? Pero en el material de estudio se hace mucha referencia a lo que es el fin del programa. Es parte de los contenidos, ¿no es cierto? Es parte de la metodología marcológica. Y el fin básicamente, a ver, un programa se hace cargo de resolver el problema principal y por lo tanto, de alguna manera, al resolver el problema principal contribuye a los efectos, ¿ya? Contribuye a resolver los problemas que están a nivel de efecto. Pero no es responsable por solucionarlos, ¿ya? Solo contribuye, ¿ya? Y por lo tanto, el fin del programa en general va a estar asociado a una política pública más amplia, más general, que probablemente requiere la contribución de varios programas desde distintos ámbitos para lograr ese fin, ¿ya? Los ejemplos que están por ahí, los apuntes y las cosas que ustedes tienen en la plataforma, hablan de que el fin pasa a ser como un objetivo más sectorial, digamos, ¿ya? Si estoy en el Ministerio de Educación, probablemente el fin o los fines van a estar vinculados al objetivo más general de la política educacional, digamos, por ejemplo, mejorar la calidad de la educación o mejorar los niveles de aprendizaje, ¿ya? Bueno, acá también se ve, ¿no es cierto? Mejorar o sea, incrementar o reducir, perdón, reducir la morbilidad, ¿ya? En varias influencias, cosas de ese estilo, ¿ya? Aquí ya nos metemos más de lleno en nuestro programa, digamos, ¿ya? Esto es fundamental en el diseño del programa. O sea, yo dije que el problema principal era la baja resolutividad, paso a árbol de problema, ¿no es cierto? Como alta resolutividad de la APS, y ese pasa a ser el principal resultado que yo tengo que lograr, ¿ya? Yo tengo que lograr asegurar con la intervención que yo realice, subir, incrementar, aumentar la resolutividad de la atención primaria de salud, ¿ya? Si antes un 50% de las personas que acudían a los CEFAN no recibían una solución concreta en el mismo centro de salud, ¿ya? Ahora ese porcentaje de 50 debiera ser mucho menor o sustancialmente menor. Un 10, un 15, un 20. ¿Se fijan? Ese es el principal resultado que quiero lograr. Y ese resultado principal, u objetivo principal, en la metodología marcológica se llama propósito. El propósito del programa, ¿ya? El propósito que tengo que lograr. Hay varios requisitos interesantes para el propósito, ¿ya? Que también se derivan un poco de la forma en que yo planteo el diagnóstico, ¿ya? Si yo planteo en el diagnóstico, ¿no es cierto?, un problema bien específico, bien concreto, ¿ya? Cuando tenga el propósito o resultado principal que tengo que lograr, también va a ser concreto, ¿ya? Pero más importante, va a ser posible de medir, ¿ya?
va a ser posible de medir y por lo tanto va a ser posible de evaluar. ¿Ya? Y por lo tanto, yo podría saber en 2, 3, 4 años más, cuando esté operando con mi programa, saber si lo estoy logrando o no lo estoy logrando. ¿Ya? Por lo tanto, un propósito bien planteado debería ser potencialmente medible. Por eso se pone tanto énfasis en acotar y especificar claramente el problema que yo quiero resolver. Si es posible, con alguna métrica ya implícita. ¿Ya? Una métrica implícita que después facilite la construcción de un indicador que me permita medir el logro o el avance en el logro de este propósito. ¿Ok? Después entro al área de cómo voy a lograr el propósito, ¿no es cierto? Al área de los medios. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer para lograr ese propósito que tan bien definí, ¿no es cierto? Y busqué el indicador y todo lo demás. ¿Ya? ¿Cómo voy a lograr la alta resolutividad en la APS? ¿Ya? Entonces, para entrar al área de del cómo, de los medios, ¿ya? Tengo que bajar a las causas del problema. ¿Ya? Las causas del problema, árbol de problema, que después pongo en positivo, ¿no es cierto?, en el árbol de objetivos, ¿ya? Y definir lo que van a ser mis áreas de intervención. ¿Ya? Eso está en la tarea. Ahí dice clarito, indique cuáles van a ser, ¿no es cierto? Hay tres filas, ¿no es cierto?, en el formato Word que está ahí, pero podrían ser más o podrían ser menos. ¿Ya? Aquí no hay ninguna relación matemática. No es que 3 o más sea bueno o malo, ¿ya? Depende del diagnóstico, digamos, ¿ya? Entonces, árbol de problemas que se traduce en árbol de objetivos, mirando la parte de abajo de mi árbol de objetivos, ¿ya? Y marcando en lo que uno podría decir son las raíces, ¿no es cierto?, que se abren hacia abajo, marcando el elemento que está más abajo, ¿ya? Por eso acá se lo marqué con amarillo. Identifico las áreas de intervención. ¿Ya? Entonces, por cada una de las raíces, usar la figura del árbol, ¿no es cierto? Por cada una de las raíces, ¿no es cierto?, me muevo hacia abajo y llego a una que ya no, a una causa en el árbol, ¿no es cierto?, por acá un objetivo en el árbol de objetivo, a un elemento que no tiene otro elemento abajo. En mi árbol de problemas sería una causa que no tiene otra causa más abajo. Es la última causa en esa línea o en esa raíz. ¿Ya? Si se fijan, ninguno de estos elementos que están marcados en amarillo tiene otro elemento más abajo. ¿Ya? Aquí, a propósito, marqué varias, digamos, de las 7 causas, 4 quedaron marcadas como que están más abajo. ¿Ya? Causas basales o elementos basales. ¿Ya? Y esas van a ser mis 4 áreas de intervención. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir respecto de las áreas de intervención? Bueno, hay un texto en cada una de estas que tiene que ver con que yo puse en positivo, ¿no es cierto?, como problema resuelto la causa que estaba ahí, ¿ya? Y eso me va a indicar directamente, ¿ya?, lo que yo tengo que lograr con los bienes y servicios, las medidas y las cosas que voy a hacer con mi programa. ¿Ya? Entonces van a ser causas de primer, segundo, tercer orden, dependiendo la raíz por la que me estoy moviendo. Por eso dice ahí causas de primer, segundo, tercer orden, o tercer nivel. Que puestas en positivo, ¿no es cierto?, me van a indicar lo que yo tengo que lograr con los componentes del programa. ¿Ya? Acá tomé dos solamente del ejemplo anterior, entonces tengo 4 áreas de intervención, pero acá marqué 2. ¿Qué tengo que lograr entonces con los componentes del programa? Personal con acceso a capacitación,
un nivel de remuneraciones competitivo con el mercado. ¿Se fijan? Entonces, con lo que yo haga, con las acciones, los medios, los bienes y servicios que entregue, las prestaciones que entregue a mi población beneficiaria, yo tengo que lograr esto. ¿Ya? Entonces, las áreas de intervención son objetivos, o pasan a ser objetivos, y son objetivos que yo tengo que lograr con los componentes que yo implemente. ¿Ok? ¿Por qué no son directamente los componentes? ¿Ya? ¿Para qué me doy la lata de primero marcar, decir ya este es el área de intervención, y ahora es un objetivo, y ahora tengo que apuntar a cómo lo voy a lograr? ¿Por qué ese paso metodológico? ¿Por qué esa secuencia? Es básicamente porque siempre se puede lograr un objetivo de más de una forma. ¿Ya? Es muy raro que un objetivo se logre solo con una fórmula o con un medio. ¿Ya? Bueno, probablemente la inmunización contra el COVID, sí, se logra solo con la vacuna. ¿Ya? Y ni siquiera se logra completa, se logra un porcentaje. ¿Ya? Y ahí yo tengo una relación directa entre lo que tengo que lograr y el medio, una relación 1 a 1. ¿Ya? Pero es un caso muy raro. En general, siempre se puede hacer lo mismo o lograr lo mismo, pero de formas distintas, con alternativas. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que yo defino las áreas de intervención, tengo que ver cuáles son las posibles alternativas para abordar esa área. ¿Cuáles son las posibles alternativas o las alternativas que yo tengo disponibles para lograr ese objetivo? ¿Ya? Por ejemplo, personal capacitado. Yo puedo capacitar al personal de los CEFA, ¿no es cierto?, a través de cursos de capacitación entregados por un organismo técnico. Los puedo capacitar yo directamente con algún sistema de tutoría o taller donde el personal con más experiencia le enseña al personal con menos experiencia, por ejemplo. Puedo implementar un sistema de pasantía. Puedo acreditar competencias, ¿ya? Y puedo a veces hacer una de ellas o más de una de ellas, de las alternativas que tengo. ¿Ya? No necesariamente cada área de intervención va a tener un componente o una forma de lograrlo, podrían ser más de uno. ¿Ya? Pero siempre va a haber un proceso de selección a partir de un set de alternativas, como se dice en metodología de evaluación, viable o técnicamente posibles, digamos. ¿Ya? Factibles, técnicamente factibles. Por lo tanto, siempre va a haber un proceso de selección a partir de las áreas de intervención de la mejor forma de abordar ese objetivo o de lograr ese objetivo. ¿Ya? En el curso no abordamos mucho este tema porque en realidad a veces es más complejo de lo que parece, porque el criterio fundamental que debiera estar detrás de la selección de la alternativa es lo que se conoce como el criterio de costo-efectividad. ¿No es cierto? De las 3, 4, 5 alternativas técnicamente factibles, yo debiera escoger aquellas que, logrando el objetivo, ¿no es cierto?, factibles, efectivas, ¿ya? Tengan el menor costo. ¿Ya? Esa es como una lógica que debe estar detrás, digamos, de la selección de alternativas. ¿Ya? O sea, de todas aquellas alternativas que cumplen el objetivo, escoger la que cuesta menos. ¿Ya? Y ahí estoy maximizando entonces el costo-efectividad. ¿Ya? Estoy obteniendo la mayor efectividad por unidad de dinero, de presupuesto o de gasto. ¿Ya? Esa es la lógica que está detrás de todo el análisis de alternativas de inversión, ¿no es cierto?, que realiza el Sistema Nacional de Inversiones y que a nivel de los gobiernos regionales realizan los departamentos de planificación, ¿no es cierto? Y detrás de varias técnicas que apuntan al tema del costo-efectividad. ¿Ya? Entonces, cursos de
voy a escoger, por ejemplo, cursos de capacitación y pasantía. Hay una selección. Elimino algunas de las alternativas técnicamente posibles y defino, por lo tanto, los componentes que va a tener mi intervención, los componentes de mi programa. ¿Ya? Voy a realizar cursos de capacitación. Ahí veré cómo, ahí defino mejor qué modalidad y pasantía. ¿Ya? Por lo tanto, perdón, me adelanté, con estos tres elementos, ¿no es cierto? Árbol de problemas, que después lo traduzco en un árbol de objetivos, ¿ya? Y que después, a partir de ese árbol de objetivos, defino el propósito o resultado principal que quiero lograr, ¿no es cierto? Y a través de definir las áreas de intervención, defino los componentes, ¿ya? Voy a tener ya la estructura básica de mi intervención y de mi programa, ¿ya? Voy a tener claro el fin al que estoy contribuyendo más arriba, ya el fin de política pública al que estoy contribuyendo. Voy a tener claro mi objetivo principal o propósito, ¿ya? Y voy a tener claro la forma en que voy a lograr ese propósito, ¿ya? Cursos de capacitación, pasantía, etcétera, 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 ¿ya? Los componentes. Digo la estructura básica porque hay muchos otros elementos que después necesito para ya tener un programa bien estructurado, ¿no es cierto? Y que ya están fuera de la metodología tan elemental, ¿no es cierto?, del árbol de problemas, del objetivo y diagnóstico, digamos, ¿ya? Primero, obviamente, cuando ya defino los cursos de capacitación, la pasantía o lo que yo vaya a hacer, los servicios que vaya a entregar, tengo que planificar las actividades que me van a permitir implementar y poner en marcha esos componentes, ¿no es cierto? Y por lo tanto voy a tener que planificar actividades, definir recursos, ¿ya? Y probablemente tener una especie de carta GAN, ¿no es cierto?, donde van a estar todos los requerimientos en términos de hora profesional y por lo tanto también de gasto, ¿ya? Planificación, programación. Voy a tener que después definir los indicadores a través de los cuales voy a medir el logro del propósito principalmente, ¿ya? Si yo tuviera que elegir indicadores de desempeño y quisiera tener muy pocos indicadores y no llenarme de indicadores, pondría 1 o 2 buenos indicadores a nivel de propósito, ¿ya? Que me permitieran medir el resultado en el largo plazo, ¿ya? Porque, si está bien formulado mi programa, el seguimiento del cumplimiento de los componentes y las actividades se puede hacer sin necesidad de tener indicadores de desempeño, ¿ya? Si defino indicadores de desempeño, voy a tener que definir sistemas, fuentes de información, los datos que voy a necesitar, y por lo tanto las fuentes de información, digamos, ¿ya? Y cómo voy a recolectar esa información, ¿ya? Si, bien importante también, si mis recursos son limitados, no me quiero pasar del tiempo, pero parece que ya me estoy pasando. Último tema, si mis recursos son limitados, lo más probable es que no pueda atender. Olvídense el programa que estamos viendo ahora, el ejemplo que estamos viendo de atención de salud municipal, pero en cualquier otro ámbito, en cualquier otro ámbito de política pública, lo más probable es que yo no cuente con los recursos para atender a toda la población que presenta el problema en un año determinado. ¿No es cierto? O no tengo el presupuesto suficiente, o no tengo el personal y la capacidad operativa suficiente para atenderlos a todos, por decirlo así, simultáneamente, en un solo año, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener que priorizar a quién atiendo antes y a quién atiendo después, ¿ya? Por lo tanto, de toda la población que presenta el problema que yo identifiqué en el diagnóstico, que se denomina población potencial, ¿ya?, que es la población que presenta el problema, de toda esa población yo voy a tener que decir, bueno, a este grupito lo puedo atender el año 1, a este grupito el año 2, a este grupito el año 3, etcétera, 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 ¿ya? Como cualquier persona que reciba un beneficio, ¿no es cierto?, de
del Estado, a nivel nacional, subnacional o local, ya debiera tener claro por qué él lo recibe y por qué otro no, o el que no lo recibe, por qué lo recibió otro y él tiene que esperar 1 o 2 años, ¿ya? Esos criterios debieran ser lo más claros y transparentes posible. ¿Ya? De manera que cualquier persona diga, ah, no, a mí no me toca este año, me toca el próximo, por tal y tal razón. ¿Se fijan? Ese trabajo, que tampoco está acá, también es muy importante en el diseño de una iniciativa. ¿Ya? Nosotros cuando evaluamos, nosotros y el Ministerio de Desarrollo Social, cuando evaluamos o hacemos la evaluación ex ante de los programas nuevos, les pedimos toda esta gama de criterios. ¿Cómo pasa? Un poco la pregunta es, mira, tú en tu población objetivo dijiste que 60.000 niños tenían problemas de caries dentales en los colegios municipales, ¿ya? Pero va a atender a 1.200 por año. ¿Cómo haces para hacer todos los filtros y llegar a esos 1.200? De manera que cualquiera que quede fuera pueda entender por qué está fuera, ¿ya? Entonces, eso se llaman criterios en primer nivel, criterios de focalización y después criterios de priorización, ¿ya? Que esto es un trabajo bien interesante y muy necesario en la etapa de formulación de un programa, ¿ya? Por lo tanto, siempre estamos, y por eso se llaman fichas básicas de formulación de un programa, porque nuestra pretensión, ¿no es cierto?, con árbol de problemas, árbol de objetivos y el análisis que sigue después, es armar la estructura básica de objetivos de un programa, ¿ya? Después de eso hay que agregar todos estos elementos que les comenté. No sé si hay preguntas, dudas, consultas que tengan hasta el momento. Marcos, Omar, Janet, ¿alguna duda? ¿Comentario? Me gustaría saber si ya están pensando en el trabajo, si ya como que han predefinido un problema público, un cierto contingente que les gustaría abordar como en el ejercicio que tienen que hacer de diagnóstico. Aún no, profesor, Sí. por lo menos yo. Ya. Por ¿En ejemplo, qué área? Sí, perdón. un tema público en Arica, me fue el ejemplo, la cantidad de jergeles en los valles. Jergel es un insecto. Sí, he escuchado que hay un insecto que se llama... ¿Y Hay eso un valle que es en Azapa? en Utah, En Utah, ya. sí. Y Pasó eso a ser por un problema grave y el... público. Ya. El ejemplo es Y medio eso, folclórico, pero está provocando problemas. mira, ningún problema público es de profeso irrelevante. O sea, hay muchos programas que, que yo he visto a nivel local que tienen que ver con la recolección de la basura, la limpieza de las plazas, y etcétera, digamos. Ahora, ahí es un tema climático, ¿no? Seguramente se están secando los humedales, Me o a puede lo robar la mejor con idea, el mis calor compañeros. creció mucho la hierba, claro. Sí. ¿Es un problema básicamente del verano o es todo el año? Es todo el año. Ya. Sí. Tiene o sea, obviamente hay un tema medioambiental que hace que esto empiece a surgir hace unos años a la fecha, Claro, pero claro, se está saliendo con control ahora. claro. ¿Mm? Claro, mira, estoy en otro curso dirigiendo como unos grupos de trabajo que están desarrollando ya, han avanzado harto, ya están como en la etapa de formulación del diagnóstico, digamos. ¿Ya? Y hay un grupo que está trabajando con
con un problema que enunciaron como reducción del agua disponible para consumo en la comuna de agua potable, disponible para consumo en Bichuquén, no sé en qué zona. ¿Ya? Entonces, uno cuando empieza a aplicar esta técnica de cuál es la causa de la causa, si el problema es de escasez de agua, ¿no es cierto? Necesariamente llega al tema de la sequía y al tema del cambio climático, ¿no es cierto? Entonces después dice, bueno, pero, y de hecho lo dijeron mi alumna, pero ¿y qué saco componer eso? Porque ¿cómo lo voy a abordar, digamos? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a abordar yo con una intervención la sequía? ¿No es cierto? Entonces, ustedes pueden encontrarse, cuando estén haciendo el trabajo, cuando empiecen a identificar las causas, con algunos elementos estructurales que ustedes no van a poder modificar. ¿Ya? Y ahí hay dos salidas. Una es como acotar más el problema, ¿ya? De manera de llevarlo al ámbito de la política pública que yo puedo implementar, o simplemente esa parte del diagnóstico no considerarla. ¿Ya? Que más o menos es lo mismo, ¿eh? Es como decir, yo hice un árbol de problemas así bien grande y voy a tomar una parte más chica. ¿Ya? Es lo mismo que acotar el diagnóstico. ¿Ya? Es similar. Y yo les digo, eso les puede pasar cuando empiecen a mirar su trabajo y partan de un problema principal. Lo que hay que hacer entonces a veces es como estar dispuesto a decir, no, este problema principal está mal definido, tengo que definirlo de otra manera o tengo que cambiarlo. ¿Ya? Entonces, a lo que llegamos fue decir, bueno, pero mira, el problema de la sequía y del cambio climático es un problema global. ¿Ya? Entonces, la escasez de agua es un concepto relativo, ¿no es cierto? Porque si no, yo podría decir, mira, estoy en Israel, ¿no es cierto? Entonces, tengo problemas de escasez de agua. Entonces, el problema es que, no, que el problema es que acá hay desierto. ¿Se fijan? Entonces, ese contexto de alguna manera tiene que ser acotado, ¿no es cierto? Tiene que uno decir, mira, en realidad la escasez no tiene que ver en el corto plazo, estoy pensando en hoy, mañana, en este mes, no tiene que ver con la sequía, porque además es un proceso de largo plazo y que se viene manifestando hace 20 años, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con que, dado ese contexto de sequía, nos han tomado las medidas en los últimos 20 años para ir haciéndose cargo de que vamos a contar de aquí en adelante con menos cantidad de agua. ¿Se fijan? Acotando el problema de esa manera, uno puede decir, entonces lo que yo voy a abordar es la gestión del recurso hídrico, más que el tema de la cantidad de recursos hídricos. Porque con poquito o con mucho, yo puedo tener mala o buena gestión. Puedo desperdiciar, o sea, si tengo poco y más encima lo desperdicio, peor. ¿Ya? Poca agua. Entonces, ahí logramos acotar el problema a la gestión del agua o el recurso hídrico en la zona. Y ahí ya uno puede empezar a encontrar causas que tienen que ver más con las cosas que ha dejado de hacer la institución en el área pública o privada o la comunidad en el área. Eso, no sé si hay alguna otra consulta. Ok. Bueno, profesor, Sonia Cañón, nosotros habíamos visto la posibilidad de establecer una propuesta en el tema de las 0 filas para el caso de atención de salud, que es un tema contingente. Perdón, escuché muy bajito. ¿Qué me dijo? Disculpe, tengo problemas con mi micrófono, voy a tratar de subirlo. Me faltó el problema que iban a abordar, lo demás lo escuché. Ya. Las 0 filas, en el fondo, la atención en salud para
para personas de riesgo haya la menos tiempo de espera. Ah, ya, ya, Atención de salud. ya. Ahora, Cero filas. Cero filas, eso dijo. sí, 0 filas. Ah, ya, genial. Ya, 0 ya. filas para las personas de atención primaria o de salud. Entonces, si usted, de acuerdo a lo que está diciendo, nosotros vamos a llegar al caso, por ejemplo, que no hay suficiente, a lo mejor, profesionales, médicos, Claro, ¿verdad? Mucha gente claro, enferma, pocos profesionales. Entonces, claro. lo que se nos plantea ahí es que a lo mejor deberíamos precisarlo de otra manera, ver cómo que el problema está en otro lado, sabiendo que los profesionales de salud generalmente no responden a la cantidad de tiempo que a lo mejor deberían destinar a la salud pública. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro. Claro, yo mantendría el problema, porque es un problema de política pública y está bastante acotado. ¿Ya? O sea, me parece un buen ejemplo para trabajar, digamos. O sea, el problema es que se debería plantearse obviamente como problema en el diagnóstico, en términos negativos, es decir, excesivos tiempos de espera para atención de salud, ¿ya? Y a lo mejor ojalá indicando cuánto tiempo, si es que tienen antecedentes, cuánto tiempo es la espera, digamos, ¿ya? O para ciertas patologías, ¿ya? Y después empezar a buscar las causas, probablemente vamos a llegar a algo muy parecido a lo que está acá en la presentación que yo hice, digamos, ¿ya? Lamentablemente en salud, casi todas las brechas tienen que ver con los recursos humanos, ¿ya? Hemos llegado a tener, yo diría, buena infraestructura, y lo que falta es como lo que va adentro, ¿no es cierto? El equipamiento y las horas de profesional, ¿ya? Así es que yo creo que van a andar por ahí más o menos las causas. Y lo que te planteas tú es bien interesante porque, nuevamente, la escasez, así como el ejemplo del agua, la escasez relativa. O sea, ¿tengo pocas horas de profesional o es que los profesionales que están contratados para 40 horas en la práctica trabajan 20 o menos de 20? ¿Ya? Y si llegan a ese nivel, claro, debieran surgir medidas como cómo hacer para incentivar que se trabajen todas las horas que están estipuladas, digamos. ¿Ya? Es el gran tema de los hospitales en realidad. ¿Ah? Cómo hacer que los especialistas, el médico al final llega a una especie de balance, ¿no es cierto?, en donde dice, bueno, aquí me pagan poco, entonces no trabajo toda esta hora, ¿no es cierto? Trabaja una cantidad de horas menor, de manera de que más o menos gana lo mismo por hora en el hospital y en la consulta privada. ¿Ya? Es un poco el balance que hacen los doctores. Entonces, cada vez más complejo a medida que se vuelve más cara la salud y ganan más los doctores. Cada vez más complejo para el sector público contar con horas de especialistas, digamos. ¿Ya? Gracias. Así es que es un buen tema, me gusta. ¿Ya? Una de las grandes problemáticas. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que no sé si tienen alguna consulta, duda. Yo dejé mi correo, pero si lo quieren anotar ustedes también ahora, si es que no lo escucharon, porque me interesa que cualquier duda respecto a fechas, cómo se forman los grupos, etcétera, etcétera, yo voy a conversar con Felipe y se las voy a aclarar por correo. Entonces, mi correo es ngbelarga201@gmail.com. N de Nelson, ¿no es cierto?
G de Guzmán, B de Betancourt, B larga, arroba gmail, o sea, 201 arroba gmail.com. ¿Ya? Cualquier duda me consultan en ese correo. Y ojalá, perdón, puedan ahora, terminando la clase, mandarme un correíto para yo quedar en contacto con ustedes. ¿Ya? Y así, si yo tengo información, entregársela rápidamente. Eso. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por la paciencia. Vamos a descansar. ¿Eh? Ya es hora de que nos vayamos a descansar. Vamos a descansar todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, que estén bien. Buenas noches. Chao, profesor, buenas noches, gracias. Chao, gracias a ustedes.